Perfecto. Voy a repetir eso. Buenos días a todos. Mi nombre es Heidi Pérez y soy codirectora de la organización de eventos de CLAREC, de Cambridge Latin American Research and Education Collective. Y sí, soy estudiante doctoral. Si no me ven mucho es porque estoy encerrada escribiendo y salgo así en las noches a las cosas que tengo que hacer. Pues les explico un poco de CLAREC. CLAREC es una organización estudiantil que se propone abrir espacios para compartir, explorar y aprender sobre perspectivas latinoamericanas. Ahora quiero ser breve porque quiero dejar el espacio a nuestras ponentes y tenemos por aquí nuestra primera ponente, Marian Orjuela, candidata doctoral. Marian Orjuela es investigadora de la Amazonía y candidata doctoral en sociología de la Universidad de, Marian, si puedes decirlo, por favor. Heidelberg. Sí, de Heidelberg, eso sí lo puedo decir, de Heidelberg. El resto no. Marian compartirá con nosotros hoy sobre el liderazgo de las mujeres en la Amazonía a través de su investigación. Marian observa cómo en la región amazónica colombiana lideresas sociales y defensoras ambientales están llevando a cabo acciones colectivas para la defensa de sus derechos humanos y la protección del medio ambiente. Sus actividades han significado un alto riesgo a sus vidas. En esta investigación, analiza cómo la búsqueda por la justicia de género, justicia ambiental y el ejercicio pleno de sus derechos en este contexto remoto, violento y cargado de conflictos ha proporcionado el desarrollo de diferentes formas de liderazgo y estrategias de protección. Así que, por favor, recibamos con un caluroso aplauso a Marian Orjuela. Por aquí va. Te voy a poner tu presentación, Marian. Gracias. Vamos a compartir aquí. Disculpen mi voz. Estoy haciendo el máximo esfuerzo con esta tos. Pero quiero agradecer inicialmente por la invitación a CLAREC y a todos ustedes por estar hoy aquí después del 31 de octubre. Me agrada mucho porque es la primera vez en el contexto europeo que voy a presentar mi investigación. Es un trabajo que aún está en movimiento, ¿no? Que aún está en construcción, un work in progress, que me ha tomado varios años, me ha tomado también cambio de mentalidad como mujer de la Amazonía, como investigadora, que ahora está en Europa, también un poco convergiendo y combatiendo algunas ideas eurocentristas sobre la investigación en la América Latina y en el sur global y sobre todo en la Amazonía. Bueno, este es el título inicial de la investigación. Realmente, aun como está en movimiento, pues hoy quiero presentarles un poco lo que significa esto, ¿no? Lo que ha significado. No es tanto una presentación volcada a la parte teórica, porque realmente no es un interés venir a debatir aquí teorías sociológicas con ustedes, sino más una comprensión general de lo que está sucediendo, el por qué decidí investigar un poco esto, el por qué estoy hablando hoy acá en la Facultad de Educación sobre esto. Vale, vamos cambiando, ¿cómo voy cambiando? Ok, mira, por aquí le das la flechita y te va cambiando. Perfecto, gracias. La presentación está de modo circular, muy rápida, un contexto general de lo que es la investigación, el propósito, el por qué decidí estudiar esto, la metodología basada en género, que hasta ahora estoy aplicando, y algunos puntos finales. El contexto general, no quiero profundizar mucho acá, realmente si quieren saber más de la zona, pues también pueden explorarla a profundidad. Pero esta es Colombia, realmente, y la parte amazónica se transfiere a toda esta región, que se subdivide en departamentos, estados en otros países, pero aquí departamentos. Entonces, este es el departamento de Caquetá, que decido estudiar por varias razones. Uno, es el más poblado. Yo voy a poner el tiempo
porque si no, o tú me vas Yo te a... puedo decir cuando te pueden. ¿Quieres 5 y después 2 minutos? Vale. Es la parte más poblada de la región amazónica, entonces esa es una de las mayores razones que tiene todavía acceso. Son zonas muy remotas, de muy difícil acceso. Dos, se están generando muchos procesos de movilización social y dentro de estos aparecen las mujeres, ¿no? Entonces, con un 50% de la población mediada por mujeres y más allá de eso, mi comprensión del territorio, el haber nacido, de haber crecido en medio del conflicto armado y ser una mujer, que me considero una mujer mestiza rural también, colona, como se llamaría ya, es decir, familias de otras regiones de Colombia que emigraron a este departamento, colonizaron y ya se han creado generaciones y generaciones en este entorno. Decido explorarla también en medio de un contexto muy complejo, es decir, es un contexto que prácticamente está rodeado por multiplicidad de conflictos, el mayor de ellos el conflicto armado, que es colombiano, que aún se sostiene, conflictos sociales por tierra, por multiplicidad de recursos naturales, conflictos ambientales también, todo el extractivismo, toda la expansión ganadera que ha llegado a la zona. La mayoría de terratenientes aquí o quienes son poseedores de tierra son hombres, es decir, la mujer no tiene derecho o acceso a la tierra. Entonces son múltiples regiones que me llevaron, múltiples consideraciones que me llevaron a explorar esta región. Y aquí comienza un poco el punto de partida de la investigación. Porque Caquetá está en la parte amazónica, se representa como piedemonte amazónico, es decir, el cruce entre los Andes y la Amazonía, y se identifica, o sea, la subjetividad y la representación de la comunidad es como amazónico. Es decir, yo soy mujer amazónica, soy hombre amazónico, soy comunidad amazónica. Se están organizando colectivamente, lo digo de manera muy general, defendiendo sus derechos y los derechos de la naturaleza. La naturaleza, el medio ambiente aquí, es sujeto de derechos, es decir, los ríos, las montañas, los animales tienen sus derechos, tienen su propiedad, tienen su espacio, requieren ser reconocidos en este territorio. Entonces, lo primero que me preguntaba era, ok, si se están organizando, en principio, ¿qué entienden por organización? ¿Sí? Luego, ¿qué entienden por justicia? Porque hablan de justicia, pero ¿cómo identifican la justicia? Y después, el cómo se están organizando a través de esas representaciones, ¿no? Entonces, soy una mujer de la Amazonía que está liderando procesos de transformación y defendiendo el medio ambiente. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Esa fue prácticamente la fase del inicio de doctorado, como que está pasando. Luego, en el primer trabajo de campo y la exploración también, el acercamiento a las comunidades, yo quiero resaltar que no es la primera vez que voy, entonces tengo un reconocimiento local también, un trabajo local, he trabajado con organizaciones nacionales e internacionales de toda la zona, entonces no era un extra riesgo para la comunidad el llegar a saber un poco más qué estaba sucediendo. Luego estas mujeres llevan años y años sometiéndose a amenazas, estigmatización, el estigma en medio del conflicto y múltiples formas de violencia, una violencia estructurada muy fuerte que si alcanzo a mencionarla, pues lo detallaré al principio, pero es más como general, ¿no? Que le genera un alto riesgo, y aquí aparece la palabra alto riesgo, que luego ya se teorizó un poco más ese alto riesgo. Entonces, ¿qué están haciendo cómo continúa esta acción colectiva manteniéndose en medio del conflicto, en medio de la incertidumbre, en medio de las acciones de riesgo? ¿Por qué continúan? ¿Qué están haciendo frente a estos riesgos, frente a estas amenazas? Y desde ahí, a partir de lo que están haciendo en función de algo, es decir, la búsqueda de la justicia de género, la búsqueda de la justicia ambiental, pues están desarrollando una serie de liderazgos propios de la región
identitarios, amazónicos, con estrategias específicas de protección, que en la misma región proporciona el espacio para que se desarrollen estas estrategias que quizás en otras zonas en el Caribe colombiano no se desarrollen de la misma forma. Y a esto, las mujeres dentro de las entrevistas me recalcaban algo que lo he puesto acá, el Amazonian Women's Power, el poderío amazónico de las mujeres. ¿Qué significa el poderío? ¿Cómo entendemos desde las ciencias sociales, desde nosotros también como seres humanos, tener poder? ¿Qué es el poder? ¿Y cómo se ejerce desde la Amazonía? Entonces ahí me hice otra pregunta de cómo estas mujeres se están defendiendo a sí mismas para protección de sus derechos y los derechos ambientales, y qué tipo de liderazgos, porque no es un liderazgo específico, es decir, soy lideresa, soy líder y ya está, y así me identifico y no pasa más nada, sino que existen otro tipo de liderazgos, cómo se promueven esos liderazgos y qué tipo de estrategias desarrollan ellas de acuerdo al tipo de amenaza o al tipo de riesgo en el que están expuestas constantemente. Esta es una de las secciones de una de las entrevistas que cito, y realmente es muy diciente, ¿no? Las vacas tienen más tierra que las mujeres, más medicinas, más atención. Este es el de Paula, creo que mi botellita está acá, ¿de agua? Sí, gracias. Son mujeres que se exponen constantemente a amenazas, vituperios, malas palabras, hablar mal del otro, maltratarlo, estigmatizarlo, pero hay una fuerza, y es lo que ellas constantemente mencionan, que es el poder de la selva amazónica, la que las fortalece, la que las empodera, la que las vuelve mujeres transformadoras a partir del poderío amazónico de las mujeres. Entonces ahí comenzó un poco mi exploración sobre lo que quería entender de este colectivo. Es muy complejo, es un panorama muy complejo, porque yo vengo de una sociología muy cuantitativa. Mi máster fue más cuantitativo, orientado a sociometría, y analizar las relaciones a partir de nodos sociométricos, pero aquí te encuentras con organizaciones no formalizadas, formalizadas, juntanzas, se llaman, uniones libres por querer hacerlo, asociaciones comunes, acciones colectivas comunes, pero encuentran estos puntos en común, ¿no? Uno, la decisión absoluta de tener participación política. Dos, el interés constante de formarse en un desarrollo socioecológico con y para la región. Tres, la capacidad que quieren generar dentro de las otras mujeres y dentro de otros sectores, también dentro de toda la región de excluida, como llaman, en economía popular y redes de solidaridad. Cuatro, el empoderamiento, el entrenamiento en empoderamiento, en liderazgo, en capacidad. Todo esto surgió a partir de toda una plataforma que hay, es decir, un gran núcleo que decidió ser una sombrilla para decir hay muchos grupos de mujeres en esta región que están día a día trabajando, vamos a nombrarlas, vamos a darles rostro, vamos a darles voz. Y estas son solo algunas, realmente dentro de los grupos que he analizado son más de 40, y me he enfocado específicamente en aquellos grupos que han tenido amenazas fuertes o asesinatos o que sus vidas están en constante riesgo, es decir, andan con protección del Estado o son constantemente desplazadas de un lado al otro por su decisión, es una condición, por su decisión y por su poder como lideresa y defensora ambiental. Entonces, un poco este modo circular, si ven, todo va muy circular, y esto lo he ido aprendiendo con ellos. Y aquí de manera muy rápida, solo les traje dos ejercicios de cómo he querido entender un poco lo que sucede desde la teoría sociológica, interdisciplinaria también, pero me falta incluir muchas cosas aquí.
Es decir, en principio entender cómo se movilizan las mujeres. Entonces hay una teórica, una investigadora fabulosa, Sulber, que trabaja todo el tema high risk feminism, feminismo de alto riesgo, pero que viene también de todo un trasfondo de análisis de la movilización social en América Latina, de grupos sociales, y cómo ella va transformando también a través de teorías previas, ¿no? Intervenciones previas como Lodeman, que analizaba Chile, Uruguay, Argentina, también un poco la acción colectiva de alto riesgo. Entonces, el alto riesgo ya se viene nombrando desde 1990 o quizás antes, dependiendo mucho de cómo se observe la literatura. Pero este framework que tomo es también porque está adoptado a una realidad y adaptado a una realidad que analizo, que es Colombia, que es Latinoamérica y que venía previo de El Salvador y otras regiones. Aunque es un marco que me da muchas luces, pues también disto y me distancio en algunas consideraciones. Es decir, yo no analizo movilizaciones en zonas urbanas. No me voy a ciudades capitales, no me voy a ciudades que tienen, digamos, mayor representación en población, sino que estoy en zona remota, en lugar de muy difícil acceso también, y en donde no todas las mujeres se consideran feministas o se llaman a sí mismos feministas. Es decir, no todas las organizaciones dicen yo soy una organización feminista que defiende el feminismo, porque para algunas de ellas el feminismo y toda la noción feminista, interseccional y lo que viene de afuera, de bueno, y me quedan 5, en verdad, ay, he hablado tanto. Les dejo para que lean el estigma. Realmente aquí tomo esta parte del estigma como una acción de poder, como una fuerza de presión de poder, arraigado a la historia del capitalismo, colonialismo y patriarcado, y cómo se usa realmente para esto. 7 quizás, 5 Sí, es que aquel reloj está atrasado. Bueno. Pero sí, te doy 10. Gracias. Viene la metodología basada en género, ¿no? Y aquí es muy interesante porque eso me replanteó a mí muchas ideas. Primero partí como socióloga o una investigación de acción participativa, Orlando Páez-Borda, sociólogo colombiano quizás, y Gabriel Restrepo también un poco la autopoiesis y cómo reconocerse a través de la metodología. Pero llego, me encuentro con una realidad y es que yo también tuve que movilizarme, moverme mucho a otras regiones por tema del conflicto armado dentro de la misma región. No fui capaz de construir redes o mis raíces también por toda esta temática. Entonces vuelvo en una especie de autoetnografía y ahí utilizo de manera interdisciplinaria la socioantropología, pero me voy más del lado etnográfico para entender que yo también hago parte de esas mujeres, que yo también soy manigua, que yo también soy Amazonía, que yo también tengo recuerdos y experiencias y que me siento muy cómoda en esa tierra y trabajando por ella también. Entonces, este primer ejercicio de reconocimiento autoetnográfico es utilizado dentro del proceso metodológico de inmersión con la comunidad. La tierra que te quiere viva ya son entrevistas basadas en emociones y en reconocimiento de ellas. Es decir, no ponía una grabadora, cuéntame usted qué está haciendo, sino que casi siempre lo apagaba cuando había llanto, cuando había muchas expresiones de dolor, reconociendo su dolor, haciendo parte de ella, y ellas mismas me ayudaban a construir también su relato. Eso es un poco lo que se hizo en una de las actividades. Entonces se hacían no grupos focales, sino diálogos de saberes locales. Y a partir de las representaciones de animales de la zona, las loras, las boas, las panteras, que identificaban tipos de violencia, ya que era tipo de violencia social y familiar, ambiental, económica, social, entre otras. Y esta fue una de las actividades que desarrollé y que he estado desarrollando también para entender un poco más el estigma. Entonces, estoy en esa evolución de publicación también, de entender cómo me ves, cómo te veo, y es una actividad que pensé en consideración con el otro. Es decir, me siento con el gobernador aquí,
y el defensor ambiental acá. El ejército aquí, el excombatiente acá. ¿Cómo, sin el uno identificar que tiene la marca puesta? Y cómo tú describes al otro también, en un ejercicio de reconciliación. Pero puedes decirle todo lo que sientes en función. Me has hecho daño, mataste a mi hermano, mataste a mi familia, quemaste toda mi tierra, saliste, y él debe identificar qué es también. Entonces, un poco entendiendo esta lógica que vi también en representación de otras funciones artísticas, pero que quise incorporar en este proceso de transformación y de comprensión de la comunidad. Y aquí están las almohadillas, que son olores, esencias, semillas para la construcción también de este árbol de cuidados. Es muy rápido. Estoy en ese proceso creando una estructura, un modelo estructural circular de protección del estigma y de cómo estas mujeres van transformando sus estrategias circularmente de acuerdo a el tiempo, de acuerdo a el tipo de amenazas, si es institucional, si es del Estado, si es de un grupo armado, si es familiar, de lo que sea. Esto más voltada al modelo socioecológico de los núcleos de ser mujer semilla y cómo se van protegiendo ciertos núcleos, ciertos sectores para proteger la soberanía alimentaria. Entonces, fue muy rápido, apenas también está en desarrollo. Y finalmente, la importancia de las escuelas de formación política y de liderazgo que están emergiendo en esta región para mujeres y para grupos en función de género. O sea, mujeres LGBT, trans, población LGBTIQ+, quienes quieran, personas con discapacidad también que se identifiquen de alguna forma y que estén trabajando en colectivo. La fuerza y la necesidad de intercambiar y promover otras formas de aproximarse a las personas, otras formas de investigar, otras formas de cuestionarse el rol de ser investigador y activista, porque también soy activista, también participo en uno de esos grupos de mujeres. Y en tercera, la relación basada en las emociones también. El no ocultar por el mero hecho de que tiene que ser algo completamente lógico y estructurado en la investigación, la emoción cómo las mueve, cómo cataliza, cómo está generando estos procesos. Y aquí finalmente, ahí tenemos que darle play. Es una canción que se hizo con el grupo, con un músico genial caqueteño que se llama Sergio Epia. Realmente no soy compositora, pero le pasé algunas, después de los grupos vocales, aquí algunas frases que ellas mismas fueron seleccionando y le dije, mira, podríamos hacer una canción para dárselas a ellas y que abran sus espacios con esta canción. Él simplemente tomó esas notas, consiguió a las personas y este es el resultado de uno de sus procesos. Es larga, así que se pueden ir avanzando pedacitos. Pues si quieres deberías arrancar y luego la dejas que comience. Sí. Tanto de aguantar
realmente el estribillo es: soy mujer, soy Amazonía, soy manigua, soy Amazonía, soy la tierra que te quiere viva. Entonces, esta investigación cualitativa también es una apuesta de visibilización y de querer entender todos esos procesos de transformación social que se viven en esta zona sin dejar de conectar con la realidad, con realmente entender cómo se identifican, y lo quise dejar para el final también como esa esperanza, porque viene ahora la pedagogía de la esperanza con nuestra compañera, así que pues muchas gracias, podemos hablar luego después en un café. Y esta. Muchas gracias, Marian. Esos son los QR codes de diferentes maneras de comunicarse con Clarek, pero vamos a regresar a tu slide porque me gustaría, para poder tenerlo cuando vayamos aquí. ¿Tienen preguntas para Marian? Porque tenemos unos cuantos minutos. ¿Alguna pregunta? También personas que estén en línea. Vía satélite. Si te puedes parar aquí, si estás más cerquita, aquí te ven. No sé si hay estamos abriendo micrófonos para aquellos que tengan preguntas para Marian, y también los presentes, si tienen alguna comentarios también, ¿no? Sí. Eu vou falar em português. Pode falar em português. Mais fácil. Primeiramente, agradecer pela sua apresentação, muito interessante mesmo. E eu gostaria de saber, porque assim, esses contextos marcados por conflitos, que são muito característicos da América Latina, possuem relações muito diretas com o imperialismo que tem se propagado nos últimos séculos na América Latina. E eu gostaria de saber se você identificou nesses espaços essas relações entre os conflitos experienciados por essas pessoas com o modelo, com esse modelo de sociedade, porque no meu ponto de vista, pelo menos, eu entendo que esses conflitos eles são produzidos para manter uma estrutura de poder que vigora atualmente. E se você identificou nesses espaços essas relações, e também se você identificou possibilidades de romper com isso. A partir das experiências que essas mulheres têm, é possível romper com essas estruturas de poder? Muito obrigada. ¿Puedo hablar en portuñol o en español? Bueno, yo creo que entiendes, Gabriel. Es muy interesante porque eso hace parte de los resultados, prácticamente que no anunciado acá por el poco tiempo, pero claro que hay una fuerte relación también entre toda esta movilización que están haciendo estas mujeres y cómo las estructuras de poder van subiendo simultáneamente a las movilizaciones, ¿no? Es decir, ahora se ha incrementado mucho más, está muy agudo el conflicto armado, también hay una lucha interna por la tierra, y esto no ha significado que los grupos de mujeres y que los liderazgos de mujeres disminuyan en general a través de múltiples violencias que estas mujeres sufren y que padecen día a día, sino que es una correlación, es decir, van surgiendo nuevas estrategias también porque se van generando nuevas amenazas, distintos tipos de amenazas, distintos tipos de violencias también, violencias, por ejemplo, la violencia económica, que cada día se va haciendo mucho más aguda y mucho más compleja en cada una de estas comunidades. Entonces sí que existe un resultado muy específico de unión de toda esta trayectoria también histórica, de todo el patriarcado, de todo lo que tiene que ver con el colonialismo también propio de la región, la invasión al territorio y la explotación del territorio, de la naturaleza y de sus derechos también, ¿no? Entonces sí que existe mucho.
E você vê possibilidades de romper com essas estruturas a partir dessas experiencias con las mujeres? Sí, por supuesto, o sea, por supuesto. De hecho, también por eso mi pregunta no se enfoca solamente en el qué están haciendo, por qué se movilizan y todo, sino que hay una serie de respuestas. Se están transformando contextos. Estas mujeres están participando ahora de la COP16 y saben que se está dando en Colombia. Son mujeres que están siendo más visibles, incluso siendo visibles por ser estigmatizadas, amenazadas, violentadas, son mucho más visibles, tienen más representación y están también no comprendiendo, no quiero decir que antes no lo sabían, solamente que ahora también esos espacios de formación política y de formación de liderazgo se están fortaleciendo mucho más, entonces sí que se está... Hola, buenos días. De primero, muchas gracias por su trabajo, sí es precioso, es de verdad una cosa muy buena de mirar, porque yo ya pienso siempre en un trabajo, una investigación que sea interdisciplinar, ¿sí? Creo que eso es el máximo de potencial que vamos a tener. Y son también otras maneras de hacer investigaciones que quizás que no son coloniales incluso, ¿sí? Entonces creo que es... me gustaría saber de tu lado su relación a las cuestiones raciales con relación a esas mujeres. Por ejemplo, tenemos más mujeres mestizas, más mujeres negras, más mujeres de... Sí, muy buena pregunta. Toda esa interseccionalidad, ¿no? Y cómo categorizar, por ejemplo, cuestiones, claro, raciales, género, raza, clase, pero también la edad, Sí. ¿no? ¿Quiénes están participando en estos grupos? ¿Qué tipo de edad? ¿Quiénes son las voces? Y sí, claro que lo he considerado, no es muy fuerte, tengo que confesarlo, y por eso también he estado acá hablando con quienes son expertas en el área de sociología, en temas de racialidad, en temas de educación para la paz, educación ambiental, que mezclan también todos estos discursos étnicos, raciales, cosmogonías, ¿no? También. Entonces, sí lo he considerado, son los grupos realmente de mujeres con los que he participado, pues unas se identifican a sí mismas como indígenas, es decir, ellas mismas, que no es muy diferente a Brasil, ¿no? En Brasil sí hay todo un reconocimiento étnico muy claro, incluso en todo preencher los formatos y todo, ¿no? Pero en Colombia, esta identidad racial también está en algunas regiones mucho más arraigadas que en otras. Y esta región en particular, como fue poblada por tantas colonos, hay afroamazónicos, hay población indígena, por supuesto, hay población mestiza, colona, por supuesto, y desde ahí se derivan otra serie de cosas. Están excombatientes, mujeres desplazadas, mujeres migrantes. Entonces sí que es un tema muy interesante que la investigación intenta de alguna manera, se queda corta para el doctorado. Sí. Realmente tengo que cerrar ya. Ya, veo por aquí, gracias por tu respuesta, estoy consciente del tiempo. Veo algunos mensajes por aquí, los puedes ver también. Buenos días, gracias por estar con nosotros, ese es Alex. ¿Alguna pregunta en línea? ¿Alguien que desee abrir su micrófono para, esa sería nuestra última pregunta antes de pasar con nuestra compañera Paula? Me veo 3 veces. No, porque es que estamos amplificando las voces. Sí. Parece que no hay preguntas en línea. Si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, sí, como tenemos que pasar a la compañera, al final, pues podemos, Marian va a estar por ahí, si no nos siguen hasta el almuerzo también, así que muchísimas gracias una vez más, Marian. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Paula. Paula, ¿deseas algún tipo de micrófono? Sí, ¿Quieres la varita? Sí, y también, bueno, aquí está viviendo toda la experiencia como si estuvieran en persona, porque tenemos también el backstage. Sí. ¿Te puedo ofrecer también la pantalla o estás con tu ordenador? Ok, vale.
Entonces, estamos aquí preparando un poquito el espacio para prepararnos para Paula. En lo que voy a mover un poquito la cámara aquí para que puedas. Sí, bueno, voy a estar presentando aquí a la compañera. ¿Te parece si te presento? Sí, ok. Tenemos por aquí a Paula Leal Tejeda, que es una trabajadora social chilena y doctora en educación. Obtuvo su grado doctoral en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Actualmente ejerce como académica, investigadora y directora de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. La doctora Leal está explorando actualmente la ciudadanía resiliente y la educación universitaria resiliente. A través de su investigación busca realizar y fortalecer las prácticas educativas en las universidades para construir comunidades educativas resilientes y empoderar a los ciudadanos. El propósito de la presentación de Paula es reflexionar sobre las ideas centrales de la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire y cómo éstas cobran sentido para los latinoamericanos en tiempos de crisis y de futuras crisis. La doctora Leal presentará por espacio de 15 minutos y luego nos invitará a considerar cómo esta pedagogía ha influido en nuestras vidas y en procesos formativos. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Paula Leal. Voy a poner la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y sé que aquí hay varios y varias estudiantes de doctorado, ¿verdad? ¿De doctorado me dijiste? Sí. Bueno, Maestría, doctorado, mucho ánimo porque sí se puede. Se lo digo porque como personas, ¿verdad?, de Latinoamérica también nos encontramos con múltiples desafíos cuando llegamos a estudiar a un país, ¿verdad?, diferente al nuestro. Muchos de nosotros no siendo nativas en inglés, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque se generan redes. Siempre las redes es lo principal. Y parto con esto porque estábamos conversando con Marian estos días y yo le decía, tienen conexión los temas porque yo voy a compartir un poco acerca de la pedagogía de la esperanza, cómo la estamos, digo porque somos un grupo que estamos dialogando respecto a esto, cómo la pedagogía de la esperanza cobra sentido en estos tiempos. Entonces conversábamos de que justamente estas mujeres tienen una esperanza en una transformación de su sociedad y Paulo Freire habló, ¿verdad?, de educación no solo en términos escolarizantes, de educación formal, sino la educación popular. Y así que ahí está, esa es la etapa del libro, digamos. Así que voy a comenzar. Me falta. Esta imagen me gusta mucho, me encanta. Es de la marcha de los paraguas en Chile el 18 de agosto del 2011. Y tiene una significación porque mayoritariamente son estudiantes de educación media y de educación secundaria y educación universitaria, que salieron a marchar y el contexto es que se decía que por un fuerte frente de mal tiempo nadie iba a llegar a marchar. Las movilizaciones estudiantiles en Chile comenzaron con más fuerza en 2006 con la Revolución Pingüina, la cual ha sido muy estudiada a niveles académicos. Entonces esta movilización se dice que hubo más de 200.000 personas marchando a lo largo de Chile. En 100.000 lo hicieron aproximadamente en Santiago. Y después de 10 años de esta movilización tenemos algunas frases que quise destacar. Ese día el gobierno de Piñera intentó terminar de golpe con un movimiento que decía fuerte, no más lucro en la educación. Estas tres personas fueron dirigentes estudiantiles, hoy Camila Vallejo, exdiputada, y es la secretaria general de la presidencia. Y se puso a llover y muchos pensaron que no iba a llegar nadie a marchar, dice Carlos Cariola, actualmente diputado.
Pero llegó un paraguas a Estación Central, es un barrio populoso de la región metropolitana, y a Coquimbo, esta ciudad del norte, y a Valdivia, en el sur, y otro más. Y de pronto éramos miles. Y bajo los paraguas había rabia, indignación, pero también esperanza. Y lo dijo Gabriel Boric Font, nuestro actual presidente de la República. ¿Por qué lo traigo a colación? Y luego voy a retomar esta idea. Porque a pesar de que se llevaba varios años luchando y no habían cambios sustanciales y gobiernos habían prometido reformas, no se cansaron. Y si nosotros vemos, no sé ustedes, pero pasa mucho en Chile que la juventud, las personas jóvenes no usan paraguas porque molesta. ¿O cómo voy a andar con un paraguas? Yo creo que, no sé, las mamás si tienen hijos adolescentes, usan paraguas, te vas a resfriar. Es decir, son las sombrillas, digamos. Pero aquí estos estudiantes dijeron, vamos a usar algo que pareciera que no nos importa, pero sí nos colabora en un propósito mayor, que es un cambio estructural. Y efectivamente, después de estas movilizaciones, se puede decir que hubo una reforma importante en la educación. Hoy día hay gratuidad, lo cual yo no tuve. Yo no tuve gratuidad, tuve beca un periodo, otro periodo tuve que tener crédito que lo pagué por años. Entonces, pero hoy día hay gratuidad, está lo que se llama el beneficio de alimentación y otros beneficios. Si no hubiese sido por este movimiento, yo creo que no sería posible que muchos y muchas estudiaran hoy día. ¿No pasa? Sí, lo paso yo entonces. No vaya a ser así. Parece que sea la batería. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, que fue escrito 25 años después del libro de la pedagogía del oprimido. ¿Y por qué nuestro gran Paulo Freire lo escribió? Algunas razones. Primero, él está poniendo en práctica lo que él mismo procuró enseñar. Es una autocrítica a su primera obra, la pedagogía del oprimido, y una respuesta a las críticas de los y las demás. Principalmente diciendo que era una utopía, ¿verdad?, llegar a aplicar todos estos conceptos, estas teorías de Freire en el aula y fuera del aula. Luego él retoma que con la pedagogía del oprimido en cierta forma nos quedamos, ¿cierto?, con la gran idea de que vivimos bajo una opresión constante, lo cual es así, pero Paulo Freire en esta obra nos invita a que si queremos luchar, si queremos realmente tener una transformación en la sociedad, no podemos dejar fuera la esperanza. La esperanza debe ser nuestra base para decir, efectivamente, algo podemos hacer. Y es allí como la educación toma un rol principal. La educación es un acto político. Todo lo que enseñemos y no enseñemos, todo lo que aprendamos y no aprendamos es un acto político. Y a grandes rasgos, en mi tesis doctoral, trabajé en un análisis de discurso de 3 diferentes versiones del currículum chileno, y si bien cambiaron los verbos, si bien cambiaron las actividades, propuestas, no han cambiado sustantivamente los discursos hegemónicos en los currículums. Entonces puede que yo quiera adaptar muchas cosas, pero si las ideologías de fondo siguen allí, entonces tengo que continuar la lucha. Entonces, es un acto político, porque hay versiones del currículum chileno que efectivamente obedecen a grupos de poder que dijeron esto es lo que se enseña, esto es lo que no se enseña. Nunca es neutral, y los y las educadores tienen un rol en la transformación social. La esperanza es esencial para la justicia social. No debemos caer en la desesperanza, nos invita Paulo Freire. Las dos lo hicimos. Bueno, ¿y por qué la pedagogía de la esperanza? Y solamente algunas ideas: desigualdad y justicia social, pobreza, desigualdad económica, segregación, corrupción, crisis de gobernabilidad, modelo económico extractivista, neoliberal, migración, ya sabemos la crisis migratoria que tenemos en Latinoamérica, violación de derechos humanos, discriminación, crisis climática, y sobre todo la educación influida por ideología neoliberal. Privatización, ¿verdad?
competitividad o competencia, mejor dicho, en el sentido de yo quiero ser un individuo que sea exitoso, más que una comunidad que se identifica como tal, como comunidad educativa. Entonces siempre tenemos la palabra crisis, y de hecho hay un movimiento, por así decirlo, de algunos y algunas trabajadores chilenos ya posicionándonos desde, ya, está bien, estamos en crisis, vamos a seguir viviendo crisis, tuvimos una pandemia, etcétera, pero ahora si nos paramos desde la otra vereda, ¿cómo enfrentamos esa crisis? ¿Qué hacemos? Entonces esa es la invitación y por eso es que hemos estado reflexionando en que es más necesario que nunca revisitar las obras de Paulo Freire, porque después tiene la pedagogía del amor, hay varias otras de pedagogías, así que estamos en una revisión exhaustiva, ya he leído 2 veces el libro y sigo sacando conclusiones. Bueno, la educación nos libera, dice Freire, la educación empodera para transformar la sociedad en una más justa. El discurso pareciera estar siempre presente que vivimos en una crisis, pero que vivimos en un contexto de opresión, lo cual es así, pero algo podemos hacer. Entonces la relevancia, y aquí es donde estamos poniendo el foco, porque esto es un work in progress, estamos diseñando un proyecto más macro donde queremos comparar diferentes contextos latinoamericanos y otros contextos fuera de Latinoamérica, pero más que entendernos como individuos, ¿verdad?, empoderados o resilientes para enfrentar una crisis, necesitamos volver a que somos comunidad. Y se los explico, que no es el foco en sí de esta presentación, pero nos hemos encontrado con un discurso, lamentablemente, de estudiantes universitarios en donde yo estoy aquí y la universidad es una otra contraria a mí que me quiere hacer daño, que me quiere hacer la vida difícil. Yo he tenido entrevistas, como estoy en cargo directivo, he tenido entrevistas donde me han dicho, es que usted me está victimizando. Entonces está muy en el imaginario colectivo de que la universidad es una otra, es decir, no soy parte en sí de la universidad. Distinto lo he percibido en Argentina, donde sí tienen otras lógicas de empoderamiento en las universidades. Pero tenemos que retomar estas ideas de que somos comunidades educativas. ¿Ya? Esa es como la invitación. Ejemplos. La marcha de los paraguas. ¿A qué voy? Cuando enseñemos historia de las movilizaciones sociales, hagámoslo desde varios focos. Por ejemplo, hay un grupo que son los dueños de los medios de comunicación que han intentado a lo largo de los años criminalizar las movilizaciones sociales, es decir, estos delincuentes que estuvieron marchando. Incluso, si bien en YouTube el video, ¿verdad?, de los 10 años de la marcha de los paraguas, dice muchos criminales marchando. Ustedes pueden ver los comentarios. Entonces, enseñar la historia, ¿verdad?, con mayor perspectiva, es una forma de aplicar la pedagogía de la esperanza. ¿Por qué? Porque si la vemos desde todas sus aristas, efectivamente hubo cambios gracias a esos movimientos sociales históricos, y puedo conectar lo presente con lo pasado y entender que efectivamente pueden haber cambios cuando nos unimos. Otro ejemplo, hay estudiantes de carreras de diseño, trabajo social e ingeniería en biotecnología que están trabajando para recuperar uno de los humedales en Chile. Entonces, nos invita a también entender el trabajo multidisciplinario, ¿verdad?, como una comunidad universitaria que se mueve tras un objetivo, entendiendo también de que estos y estas estudiantes se ven empoderados y ven en la práctica que todo lo que aprenden en el aula tiene un efecto concreto en las comunidades. Entonces ahí el trabajo social colabora y está trabajando en unir estas comunidades, diseño está haciendo toda la propaganda, y después de eso, bueno, biotecnología realiza todo lo que es la medición de la laguna y del humedal, etc., contaminación. Trabajé en el norte de Chile en una universidad y con mucha identidad nortina. El altiplano es maravilloso. Y yo siempre hacía la encuesta entre mis estudiantes y todas y todos en su mayoría, diría así, 90% habían participado en lo que se llaman los bailes, que son esos grupos.
Eso también es una forma de ver la pedagogía de la esperanza, porque a través del arte expreso sentimientos, a través del arte me uno con otros y otras y tenemos esta oportunidad de reivindicar una identidad que muchas veces quiere ser pisoteada. Tenemos también un proyecto en este momento de A+S, Aprendizaje más Servicio, donde estudiantes están yendo a comunidades y la oferta, por así decirlo, el servicio están guiando una cartografía social, porque se requiere y es urgente recuperar ciertos barrios de Santiago Centro, recuperarlos. Altos índices de criminalidad, por lo tanto se está realizando un trabajo allí de cartografía social para que las mismas personas que habitan esos territorios identifiquen qué es lo que necesitamos recuperar y cómo. Entonces es una forma de conectar inmediatamente, digamos, la universidad con el territorio. Y nuevamente, siempre aquí el aprendizaje es, estoy aprendiendo algo que lo veo inmediatamente realizado en la práctica y que tiene un fruto. Y bueno, como último para cerrar esto, esta es una foto bien bonita, un lago, montaña, yo soy este es como mi paisaje favorito. Ese era el patio del colegio donde yo estudié gran parte de mi educación primaria y un poco de la educación secundaria en Argentina, en Bariloche. Entonces, ¿qué más hermoso que las clases de biología, las clases de química? ¿Dónde las teníamos? Ahí, en el patio. Y eso para mí fue también un shock cuando tuvimos que volver a Chile. Y en Chile el sistema es bastante cuadrado y nos enseñaban biología desde unas fórmulas en la pizarra que hasta el día de hoy no tengo, no me acuerdo qué es una mitocondria, no sé. Pero sí me acuerdo de estas clases de biología allí. ¿Cuáles son los ecosistemas? ¿Qué elementos tienen los ecosistemas? Así que esa foto la atesoro porque ese era el patio de mi colegio, de mi escuela en la que crecí. Y yo preferiría hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Como estamos grabando, porque yo les voy a pedir a ustedes su colaboración, pero quisiera primero abrir la oportunidad de algunas preguntas porque yo después les voy a pedir un pequeño ejercicio, que es, sí, ahí no se alcanza a ver bien, pero tengo unas hojitas impresas muy simples. Si ustedes después, por favor, porque esto para mí va a ser un insumo importante y a mí me gustaría, después voy a hacer un escrito y se los voy a devolver a ustedes, ya con lo que ustedes me cuenten. Pero si ustedes pudieran compartir una experiencia que hayan vivido a lo largo de su trayectoria educacional, sea primaria, secundaria, universitaria, ¿cierto? En la que identifiquen estos principios de la pedagogía de la esperanza. Y si alguien dice, la verdad es que mi educación fue súper lineal, súper bancaria, como dice Paulo Freire, también ojalá me lo pueda contar. Pero primero, no sé, doy lugar a algunas preguntas o comentarios, sugerencias, porque este es un work in progress. ¿Están abiertas a que el personaje en línea escriban sus preguntas o abran el micrófono? Sí, sí, claro. Pues voy a dejar de compartir para que así, si alguien tiene alguna pregunta en línea, pues puede ver a la persona. ¿Alguna pregunta para Paula antes de ya seguir a la parte de que es más práctica? Gracias por la brillante presentación, compañera. Me interesa saber los desafíos de la pedagogía de la esperanza. ¿Cuáles de todas las experiencias que has trabajado y que has aplicado en campo podrías definir algunos desafíos o lo que ha implicado el ejercicio mismo de la pedagogía de la esperanza? Sí. Uno es esta visión clientelar que está instalada desde los mismos discursos de educación. ¿A qué me refiero? Que hemos detectado que muchos y muchas estudiantes quisieran ya titularse con el menor esfuerzo. ¿Sí? Lo más rápido posible, eso es clientelar, eso viene de la influencia neoliberal que tienen nuestros países en Latinoamérica. Con el menor esfuerzo, ojalá conseguir más. Es un principio, ¿verdad?, del capitalismo. Y eso ha costado un poco para el tema de movilizar. Y también que hay características, sobre todo cuando trabajamos con estudiantes de
de pregrado y que tienen la edad cronológica, ¿verdad? Digamos, entre 18, 21, 22, que está esta idea de ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué? ¿Qué fruto tiene? Distinto a ella, hay otra rama de estudio, y eso es otro foco, pero hoy día en las universidades, no sé en sus países, pero están matriculándose ya, sobre todo mujeres que ya son abuelas, por ejemplo, que ya cumplieron un ciclo en su vida y por lo tanto están ingresando a la universidad y tienen otras lógicas de... Lo otro yo diría que es justamente un poco la crítica a Paulo Freire, en el sentido que justamente sus ideas son muy utópicas, y ya vemos algunos ejemplos que sí se pueden aplicar. Entonces, muchas veces incluso en las planificaciones, ¿verdad? Cuando uno planifica los cursos, en este momento nosotros acabamos de terminar un rediseño curricular completo, los programas actualizados de más de 40 asignaturas, y ahora vamos a comenzar las guías de aprendizaje, en lo cual queremos, y en lo personal, como directora que me corresponde este proceso, un fuerte énfasis en autorías latinoamericanas. Pareciera que todavía está este endiosamiento a lo que es occidental, a lo que es de fuera, no rescatando realmente los saberes de autorías latinoamericanas. Entonces eso también es un desafío de cómo nos planteamos nosotros los mismos procesos educativos. ¿Sí? ¿Tiene espacio para alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta aquí en persona o en línea? Mi investigación se está centrando en la gestión de la educación, como después la educación, los sistemas educativos. Me gustaría preguntar para usted qué cree que significa como descolonizar, si significa como que las poblaciones, porque yo me estoy enfocando en la cuestión de las poblaciones indígenas y mapuches en Patagonia, si significa como implementar el saber indígena en la educación pública, o si significa como crear estructuras, escuelas, colegios de poblaciones indígenas. Sí, aquí hay una, diría, no soy así tan experta en los temas indígenas, pero lo que sí hemos dialogado, bueno, uno de los principios de la pedagogía de la esperanza es el diálogo. Por lo tanto, cualquier iniciativa que yo tenga con pueblos originarios, ¿verdad? Pueblos que se identifican a sí mismos y mismas como originarios, debe ser en un diálogo, ¿sí? Es decir, también partiendo, yo hablaba de la cartografía social, que es una buena herramienta, es decir, preguntar, ¿qué entiendes? ¿Qué esperas? ¿Cómo te proyectas en esta escuela? Doy un ejemplo, cuando se quiso, bueno, llegó la tecnología, ¿verdad? El uso de los computadores en la zona norte del altiplano, computadores para todos los niños y niñas, con software, y el software era una niña que vivía en la región metropolitana. Entonces los niños y niñas del altiplano aprendían, se esperaba que aprendieran mejor. Y después dijeron, nunca les preguntamos, es decir, la idea es crear personajes que sean altiplánicos. Hay un personaje muy lindo, el perro Chocolo y sus amigos y amigas, que es rural, hay vacas, hay caballos, y con ese material los niños y niñas aprenden mejor, por ejemplo. Entonces yo diría que el principio básico tiene que ser el diálogo, pero también y saber hasta dónde también, porque sabemos que los pueblos indígenas, o hay una alta migración, ¿cierto?, del campo a ciudad, lamentablemente también, entonces muchas veces se pierde aquí la identidad, entonces también va a depender de qué tipo de colegio, en qué lugar geográfico, o sea, va a depender mucho eso también. Se ha tratado de recuperar en en la mayoría de los colegios en Chile, por ejemplo, celebrar el Huitripantru, que es el Año Nuevo Mapuche, pero también está la crítica que a veces suena, discúlpenla, pero suena como un Halloween más, ¿verdad? No es eso, es realmente impregnarme de lo que significa desde lo espiritual, desde lo emocional, aun cuando yo no sea espiritual, por ejemplo, pero impregnarme de estos grupos identitarios de los cuales yo soy parte. Entonces, insisto, bueno, cierro, depende mucho del lugar geográfico, depende mucho, pero sobre todo preguntar
y ahí hay herramientas, como trabajadora social, he aprendido muchas o varias herramientas de cómo acercarnos a la comunidad y tener estos encuentros, estos saberes. Me gusta mucho lo que plantea María, ¿verdad? Con el diálogo de saberes, más que aquí voy yo a un grupo focal y tú me respondes lo que yo te pregunto. Entonces, depende mucho de cómo les preguntemos. Espero haber contestado. No, estoy consciente del tiempo, sabemos que nos hemos pasado de tiempo, pero para celebrar la latinoamericanidad, pues vamos a seguir, como decía, pues, seguimos de rolo, seguimos, porque ese taller obviamente va a pasar, definitivamente. Voy a regresar a la presentación para tener tu pregunta, para darte espacio para que comiences el taller. Sí, por si también quisieran, no sé, parar ya la grabación aquí, no lo sé. Ok. Claro, por eso era mi sentido, para que puedan trabajar. Entonces, deseas... Y yo les voy a devolver a ustedes las reflexiones a partir de lo que nos compartan, porque esto, insisto, para un work in progress importante, y se lo voy a devolver a ustedes. Pregunto, ¿sí? Paula, para recapitular, para tener todo claro. Entonces, el taller ahora se vuelve solamente presencial, claro, y vamos a terminar Zoom. Pero antes de terminar Zoom, pregunto, si alguna de las personas en línea desean compartir su historia, ¿te pueden contactar por correo electrónico? Por supuesto, Y enviártela. me olvidé de copiarlo, pero es Leal Tejeda Paula. Voy a escribir Me llamo Leal Tejeda Paula. Voy a escribir aquí. Leal Tejeda Paula. Tejeda. Tejeda. Sí. Perdón, eso pasa cuando no vi el teclado. Leal Tejeda Paula y arroba Gmail. Gmail. Muchas gracias. Así que si alguien desea compartir, ¿puedes repetir la pregunta? Perdón. Sí, no me la sé de nuevo. Si pudieran compartir una experiencia de ustedes a lo largo de su trayectoria educacional en la que puedan ver reflejados o puedan identificar principios de la pedagogía de la esperanza. Eso era el principio de la pedagogía de la esperanza en mi propia experiencia educativa o trayectoria educacional. Así que si las personas que se encuentran a través de Zoom desean compartir alguna de estas experiencias, pueden enviárselo a lealtejedapaula@gmail.com. Pero por ahora queremos despedirnos, dar las gracias. No sé si María puedes pasar por acá, porque nos vamos a despedir de su público por acá. Y yo quiero enfatizar que ellas dos están visitando Cambridge y pronto se nos van ya. Así que tienen que aprovechar todas las preguntas y todo el conocimiento que puedan obtener de ellas. Así que muchísimas gracias, compañeras, por ser dignas representantes de sus países, de Latinoamérica, de lo que es ser la lucha colectiva y crear comunidad. Pero por ahora nos despedimos, así que muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. Gracias por haber venido. Gracias, Alex. Muchísimas gracias.